Ok, ahora sí, oficialmente bienvenidos a la presentación del libro Introducción a la Psicología de la Religión y la Espiritualidad en Puerto Rico, editado por el doctor Orlando Pagan Torres. Mi nombre es Ibelis Cruz, soy bibliotecaria de la Biblioteca Encarnación Valdés, recinto de Ponce, y voy a servir como moderadora en esta actividad. Hoy nos acompaña la profesora Magda Vargas, directora de la Biblioteca Encarnación Valdés, así como la profesora Yamilet Peña, bibliotecaria de la Escuela de Teología, y también nos acompaña Orlando Pagan Torres, editor del libro, a presentarse en esta mañana. En nuestras actividades siempre nos gusta comenzar haciendo una invocación, que en esta ocasión va a ser dirigida a ustedes por la profesora Yamilet Peña. Muy buenos días. Muchas gracias, Ibelis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El trabajo nos urge, nos concentra y astilla. Poco a poco la muerte nos hiere y purifica. Señor del universo, con el hombre te alías. En nuestra actividad tu fuerza como vibra. Señor de los minutos, intensa compañía. Gracias por los instantes en que lo eterno nos hila. Gracias por esta pausa contigo en la fatiga. Contigo hay alegría. Amén. Nos reunimos en la mañana de hoy, Señor Jesús, para invocar tu presencia como aquel pueblo de Dios que busca ofrecerte lo mejor de sí mismos cada día para tu mayor gloria. Te pedimos acudas a nuestro encuentro y bendigas esta actividad, las personas presentes y los dones que te ofrecemos. Acéptalo, Señor, como una ofrenda de amor que glorifique tu nombre por toda la eternidad. Toma la rosa y la espina, nuestros aciertos y desaciertos. Todo es tuyo, Señor, y a ti, Señor, lo devolvemos. Por favor, convierte nuestro dolor en alegría. Gracias por escuchar nuestras plegarias y no cesar de acudir a nuestro encuentro. Madre amada, Madre querida, Santísima Virgen María, acompáñanos en cada instante de este día. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Yamilet. Ahora quisiera dar el espacio a que nos dirija unas palabras la profesora Magda Vargas. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, a la facultad, a los estudiantes, amigos todos que han sacado este tiempito para compartir con nosotros esta presentación de este libro. La Biblioteca Encarnación Valdés acostumbramos a hacer presentaciones de libros para dar a conocer lo que se está publicando especialmente en Puerto Rico, porque es una oportunidad para que los estudiantes puedan conocer estas publicaciones, conocer al autor, en este caso al editor, cuál es el proceso de investigación o etcétera. Información que nos pueden aportar las personas que presentan el libro. Así que estamos muy felices de poder dar esta primera presentación luego de esta pausa de la presencialidad que hemos tenido a causa de la pandemia. Así que estamos muy felices de poder compartir con ustedes esta presentación. Espero que sea de su agrado. Dios los bendiga y que tengan buen día. Gracias, Ibelis. Muchas gracias. Ahora daremos comienzo a la presentación del libro Introducción a la Psicología de la Religión y la Espiritualidad en Puerto Rico. El doctor Orlando Pagan Torres, quien ha editado este libro, es profesor, psicólogo clínico y científico social. Posee un bachillerato en Ciencias Sociales con especialidad en Psicología y Salud Mental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, y un PhD con especialidad en Psicología Clínica de la Ponce Health Sciences University. Actualmente forma parte de la Facultad de Psicología Clínica de la Ponce Health Sciences University, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y es facultativo adjunto de la Universidad Albizu. Además, colabora en la Junta Editorial del Boletín de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. En el 2019 fue galardonado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico con el Premio Estudiante Graduado Destacado. Cuenta con alrededor de 30 publicaciones en revistas arbitradas y boletines a nivel nacional e internacional. Sus áreas de interés e investigación están asociadas al campo de la psicología de la religión y la espiritualidad, sociología de la religión,
filosofía de la religión y psicología positiva. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Orlando Pagan Torres. Buenos días a todos y todas, reciban un cordial saludos. Voy por aquí a compartir la presentación. A ver, ¿se ve bien? ¿Lo pueden ver? Excelente. Bueno, pues formalmente, buenos días a todos y todas, reciban un cordial saludo. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana acerca de la presentación del libro Introducción a la Psicología de la Religión y la Espiritualidad en Puerto Rico. Quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y a la Biblioteca Encarnación Valdés por su apertura y por crear espacios como estos en donde podamos tener y fomentar un diálogo constructivo y de crecimiento sobre temas tan importantes como lo son los temas de la religión, la espiritualidad y el campo de la psicología y la salud mental, los cuales a mi parecer son temas sumamente importantes en la actualidad. Pues básicamente esta obra, Introducción a la Psicología de la Religión y la Espiritualidad en Puerto Rico, es producto de un esfuerzo colaborativo e interdisciplinario de 23 académicos pertenecientes a distintas especialidades de la psicología, así como también salud pública, medicina, teología y el campo de la educación. Los autores y autoras que participaron en esta obra pertenecen a una diversidad de instituciones académicas en Puerto Rico, tales como la Universidad Ana Geméndez, Universidad de Puerto Rico, Ponce Health Sciences University, Universidad Albizu, Sistema de Salud Menonita, Universidad Teológica del Caribe, Universidad del Sagrado Corazón, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Antes de entrar de lleno en la discusión de los capítulos del libro, me parece pertinente poder discutir con ustedes qué es la psicología de la religión y la espiritualidad. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una subdisciplina que se llama psicología de la religión y la espiritualidad? ¿Es esto posible? ¿O existe, una contradicción entre afirmar tal cosa como psicología de la religión? Pues específicamente esta subdisciplina es una subdisciplina empírica y basada en la evidencia que tiene como objetivo estudiar las manifestaciones psicológicas vinculadas a la práctica religiosa. Es decir, la psicología de la religión y la espiritualidad busca explorar cómo las creencias, los pensamientos y las actitudes asociadas a las creencias religiosas y espirituales pueden impactar de forma positiva o negativa la salud, las conductas y las emociones de las personas. Por lo tanto, esta especialidad de la psicología busca identificar cuáles son los factores protectores y de riesgos que pueden desempeñar las creencias religiosas y espirituales en la salud mental. Esta subdisciplina básicamente se originó a finales del siglo XIX, es decir, con las aportaciones de grandes teóricos de la personalidad que se discuten actualmente como Sigmund Freud, B.F. Skinner, Adler, etcétera, etcétera, William James, entre otros. Sin embargo, algo que se ha reportado históricamente en la literatura científica es que este campo, es decir, esta especialidad de estudio se vio opacada a principios del siglo XX, específicamente por diversas publicaciones realizadas por Sigmund Freud, Jean Charcot, B.F. Skinner, entre otros académicos de ese tiempo, en los cuales publicaron obras en donde conceptualizaban la religión y la espiritualidad como un tipo de neurosis o de patología universal, y esto ciertamente representó un obstáculo para el desarrollo del estudio científico de la religión y la espiritualidad desde una perspectiva psicológica. No fue entonces hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el psicoanálisis comenzó a perder influencia en el campo de la psicología
en donde entonces hubo un renacimiento del estudio científico de la religión y la espiritualidad. De hecho, esto es algo que también sucedió en otras ramas de estudio. Por ejemplo, en el campo de la psicología positiva, muchas de estas variables que se estudian en la psicología positiva, como la esperanza, el optimismo, la gratitud, la inteligencia emocional, el bienestar psicológico, científicamente hablando, muchas de estas variables no se habían estudiado en los principios del campo de la psicología, sino que los modelos teóricos y las investigaciones más rigurosas en todas estas variables, que también incluye la espiritualidad, se comenzaron a realizar ya a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pues sucedió en este caso, y de hecho, ya a partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzó a visibilizar el estudio de la religión y la espiritualidad en revistas académicas, arbitradas, revisadas por pares, e incluso ha sido tanto que actualmente ya existen más de 100 revisiones sistemáticas y metaanálisis, y actualmente existen alrededor de 4.000 investigaciones cuantitativas sobre religión, espiritualidad y salud mental a nivel mundial. Por lo tanto, esta rama de estudio, es decir, la psicología de la religión y la espiritualidad, busca identificar qué estrategias psicoterapéuticas basadas en creencias religiosas y espirituales se pueden utilizar para fomentar pensamientos y conductas adaptativas, así como también para fomentar introspección, esperanza y facilitar estrategias de afrontamiento que permitan que las personas puedan utilizar sus creencias religiosas para manejar de forma adaptativa los eventos estresantes y las situaciones de crisis y de angustia que experimentan en su vida diaria. Ahora también me parece importante poder resaltar qué no es la psicología de la religión y la espiritualidad. Es decir, discutimos lo que es, pero también es importante clarificar qué no es. Pues esta subdisciplina no es una subdisciplina que busca hacer proselitismo religioso. Es decir, no está comprometida con promover las creencias religiosas o doctrinales de alguna religión en particular. Tampoco es una subdisciplina. Sí, Tampoco es una subdisciplina. aquí. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono prendido? Tampoco es una subdisciplina que busca realizar planteamientos metafísicos, como por ejemplo, no busca probar o desaprobar la existencia de Dios o de lo sobrenatural, no busca probar o desaprobar la existencia de la mente. Tampoco esta subdisciplina busca promover la imposición de creencias religiosas y espirituales dentro del escenario clínico y psicoterapéutico. Tampoco esta subdisciplina busca promover debates teológicos o doctrinales dentro del ambiente clínico, lo cual todos estos ejemplos que yo acabo de mencionar serían ejemplos de conductas antiéticas y que quizás pertenecen más al campo de la filosofía de la religión, pero no al campo de la psicología de la religión, y no es algo que buscamos hacer los psicólogos y los científicos sociales. Así que, habiendo discutido qué es y qué no es este campo, me parece que entonces tenemos un camino amplio para poder avanzarlo a nivel internacional, pero especialmente a nivel de Puerto Rico. Algo que nos debemos preguntar es por qué esta obra es relevante, es decir, por qué es importante que exista un libro sobre psicología de la religión y la espiritualidad en el contexto puertorriqueño. Bueno, pues hay varias razones que podemos enumerar. La primera de ellas es que la mayoría de las investigaciones en el mundo que se han realizado actualmente sobre religión, espiritualidad y salud mental se ha correlacionado con mejores indicadores de salud mental, salud física y salud social. Es decir, que la mayoría de las investigaciones que se han realizado fundamentadas en diseños experimentales y en diseños no experimentales han encontrado que las creencias religiosas y espirituales se asocian con mejores indicadores de salud mental, salud física y salud social. Pero también se ha identificado que pueden haber algunas circunstancias y algunos contextos en donde las creencias religiosas se pueden desempeñar como factores de riesgos para la salud mental y donde puede impactar
de forma negativa la salud mental de las personas, como por ejemplo, cuando se utilizan las creencias religiosas para fomentar violencia, o cuando se utilizan las creencias religiosas para fomentar la injusticia social y las desigualdades, por ejemplo, o cuando se interpreta que quizás las personas religiosas nunca se deprimen y nunca se pueden deprimir, o por ejemplo, también cuando una persona que es muy religiosa y muy espiritual busca ayuda profesional y esto se pueda interpretar como que eso es un ejemplo de que esta persona tiene muy poca fe o de que le falta la fe en Dios y por eso está buscando ayuda profesional. Estos son ejemplos, ¿verdad?, de cómo las creencias se pueden desempeñar como factores de riesgo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones, como acabo de mencionar, revelan el impacto positivo de la religión y la espiritualidad en la salud, en el bienestar, y por lo tanto, esto demuestra que este discurso que en muchas ocasiones podemos escuchar en los medios de comunicación que intentan demostrar que la religión es una institución social intrínsecamente malvada y que por lo tanto debe ser erradicada y borrada, es totalmente un mito que no está apoyado por la literatura científica de salud mental ni por las investigaciones contemporáneas acerca de este tema. Hay muchas aportaciones positivas que la religión y la espiritualidad pueden desempeñar para promover la salud. Otra razón también, ¿verdad?, para este libro es que la religión y la espiritualidad representan dimensiones significativas para la mayoría de los puertorriqueños. Es decir, las investigaciones conducidas por el Pew Research Center revelan que actualmente en Puerto Rico alrededor del 90% de los puertorriqueños se autodenominan cristianos o por lo menos simpatizantes con la fe cristiana. Esto sin contar los grupos religiosos minoritarios que también existen en Puerto Rico y que se conforman como parte de la población religiosa en nuestro país. Por lo tanto, esto significa que las creencias religiosas y espirituales son parte de la diversidad social y cultural en nuestro país y son parte del multiculturalismo y por lo tanto son objetos que merecen atención científica y atención clínica en nuestra profesión de la psicología. Por lo tanto, el estudiar la religión y la espiritualidad es importante porque permite que nuestra profesión, es decir, la psicología, pueda avanzar y evolucionar como ciencia y profesión, considerando también otros recursos positivos y evaluando otras variables que impactan de forma psicológica la salud mental de las personas. Por lo tanto, la psicología de la religión y la espiritualidad busca promover la importancia de los servicios psicológicos culturalmente sensibles. Y dado que la religión y la espiritualidad, como ya mencioné, es producto de esa diversidad social y cultural, por lo tanto es algo que debe ser investigado en nuestra profesión y atendido con mucha responsabilidad científica y ética. Y este libro también es importante porque busca desmitificar los supuestos que se han levantado a lo largo del tiempo que buscan demostrar que la religión, la espiritualidad y la psicología son disciplinas mutuamente excluyentes. Eso es algo que actualmente tampoco es apoyado por la literatura científica y creo que podemos movernos, ¿verdad?, a una visión más interdisciplinaria, a un modelo holístico donde podamos conceptualizar a los seres humanos como seres biopsicosociales y espirituales. Voy a estar mencionando los objetivos del libro, voy a leerlos simplemente, pero más adelante cuando vayamos discutiendo los capítulos, pues vamos a profundizar en ellos. Entre los objetivos del libro se encuentran los siguientes. Primero, ofrecer una mirada a los tópicos fundamentales de la psicología, de la religión y la espiritualidad, visibilizar el campo de la psicología, de la religión y la espiritualidad como una subdisciplina empírica y basada en la evidencia, tan válida como cualquier otra especialidad de la psicología en nuestro contexto puertorriqueño. Discutir también los aspectos teóricos, éticos y prácticos de la integración de la religión y la espiritualidad en la psicología puertorriqueña con información actualizada y basada en la evidencia. Explorar asimismo también
las aportaciones teóricas y prácticas de las creencias religiosas y espirituales en las especialidades de la psicología y exponer o discutir recomendaciones metodológicas para el desarrollo de futuras investigaciones en este campo de estudio en nuestro país. Este libro posee un total de 17 capítulos y estos 17 capítulos están agrupados en 4 unidades, que son las 4 unidades en las cuales se compone este libro. La primera unidad lleva por título Fundamentos de la Psicología de la Religión y la Espiritualidad en Puerto Rico, la cual se compone de 4 capítulos. La segunda unidad lleva por título Conceptualizando la religión y la espiritualidad en las especialidades de la psicología, que también se compone de 4 capítulos. La tercera unidad lleva por título Integración de la psicología de la religión y la espiritualidad en poblaciones y contextos. Básicamente, como pueden ver, va a ser la unidad más extensa de este libro, ya que posee 7 capítulos en total. Y la última unidad del libro consiste en discutir futuras direcciones para promover este campo de estudio en nuestro país, con un total de 2 capítulos. Discutiendo específicamente la primera unidad, es decir, los fundamentos de este campo en Puerto Rico, como mencioné, se compone de un total de 4 capítulos. En el primer capítulo, titulado Tópicos fundamentales de la psicología de la religión y la espiritualidad, se discute qué es esta subdisciplina, es decir, qué es la psicología de la religión y la espiritualidad. Se discuten aspectos, digamos, introductorios, básicos sobre lo que es este campo de estudio. Por ejemplo, ¿qué es la religión? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Son 2 variables o constructos que sean iguales? ¿O son 2 variables completamente distintas, pero que están asociadas entre sí? Así que todo esto se discute en este capítulo a través de una amplia discusión de distintas definiciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Se discute también lo que se han identificado en las investigaciones contemporáneas sobre religión, espiritualidad y salud actualmente. También se discuten aspectos metodológicos que hay que tomar en consideración en el estudio científico de la psicología de la religión. Se discuten distintas poblaciones de estudio en este campo, así como muchos otros temas que por lo menos van a brindar que el lector pueda tener una introducción básica sobre lo que es este campo de estudio. Ya en el capítulo 2 se realiza, digamos, un análisis historiográfico en donde se estudian y se analizan todas las publicaciones que se han diseminado en revistas académicas revisadas por pares y en libros sobre artículos y libros de psicología de la religión y la espiritualidad en el contexto de Puerto Rico. Así que esto se divide en distintos periodos históricos, ¿verdad? A modo de, digamos, de introducción, ¿verdad? Para que tengan conocimiento, se identificó que este campo de estudio se originó a principios de la década de los 90. Esa década de los 90 hasta el 2010 lleva por título Semillas del Estudio Científico de la Psicología de la Religión y la Espiritualidad. Bueno, hasta el 2009, específicamente, hasta el 2009, es decir, del 90 al 2009. Y ya entonces, del 2010 hasta la actualidad, es un periodo histórico que se le denominó como florecimiento de la psicología de la religión y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se pudo identificar que en Puerto Rico, desde el 2010 hasta la actualidad, se han multiplicado significativamente la cantidad de artículos y libros que se han publicado sobre este tema de estudio en Puerto Rico. Probablemente del 2010 hasta la actualidad se ha multiplicado probablemente 2 a 3 veces más que lo que se realizó desde el 1990 hasta el 2009. Así que yo creo que esto es algo positivo, buenas noticias para este campo de estudio y que este campo de estudio pues va a continuar moviéndose. El tercer capítulo del libro va dirigido específicamente
a discutir cuáles son las escalas de religiosidad y espiritualidad que se han desarrollado y validado en la población puertorriqueña. Y me parece que este capítulo también es sumamente importante porque permite que los estudiantes y los profesionales que estén interesados en conducir futuras investigaciones dentro de este campo de estudio en Puerto Rico puedan tener un panorama bastante claro sobre cuáles son los instrumentos existentes actualmente que cuentan con excelentes propiedades psicométricas y que están disponibles actualmente para los estudiantes y profesionales que estén interesados en conducir investigaciones sobre religión, espiritualidad y salud mental en nuestro país. El capítulo número 4 es un capítulo también que me parece que es un capítulo que indispensable, que yo creo que es imposible que no se pueda discutir cuando hablamos acerca de este tema. Y básicamente el capítulo número 4 discute los aspectos éticos de la integración de la religión y la espiritualidad en la práctica de la psicología en Puerto Rico. Y este capítulo lo que muestra es un análisis que se llevó a cabo a través de los distintos códigos de éticas de las organizaciones profesionales de salud mental más reconocidas, específicamente lo que dice el Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología sobre este tema, lo que dice el Código de Ética sobre la de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y lo que también dice el reglamento de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. Es decir, ¿qué dicen todos estos documentos acerca de lo que implica la integración de la religión y la espiritualidad en el campo de la psicología? Y lo que pudimos identificar en este campo es que ninguno de los códigos de éticas de las organizaciones profesionales de salud mental más reconocidas, ni tampoco el reglamento de la Junta Examinadora de Psicólogos, prohíbe el uso de las creencias religiosas y espirituales de los clientes en el escenario clínico y psicoterapéutico. Es decir, siempre y cuando podamos utilizar las creencias religiosas y espirituales para fomentar conductas, pensamientos adaptativos, para facilitar estrategias de afrontamientos en nuestros clientes, es decir, siempre y cuando lo podamos utilizar con fines psicoterapéuticos, no hay ningún tipo de problema. El problema sería, es decir, la conducta antiética de parte del profesional sería que utilice las creencias religiosas y espirituales en el escenario psicoterapéutico para promover cierto tipo de creencias, es decir, con relación a las conductas que mencioné hace ratito, para imponer creencias religiosas y espirituales, para promover debates teológicos y doctrinales en el contexto psicoterapéutico, pues ya en ese tipo de casos ciertamente serían conductas antiéticas que ciertamente van a afectar lo que es la relación profesional entre el terapeuta y el cliente, incluso podría provocar que quizá el cliente se sienta invalidado y no regrese nuevamente a psicoterapia. Así que eso no es lo que queremos buscar. Lo que queremos buscar es promover una responsabilidad ética de parte de los profesionales, en donde tampoco se transmita un mensaje que existe, digamos, una contradicción entre integrar las creencias religiosas y espirituales en el escenario clínico, sino que esto es algo que se puede hacer siempre y cuando se haga con fines psicoterapéuticos. De hecho, y actualmente, lo podemos discutir más adelante, existen una diversidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis en donde se han recopilado estudios experimentales que muestran la eficacia de intervenciones psicológicas que integran componentes religiosos y espirituales en el escenario clínico, y dichos estudios experimentales han mostrado resultados excelentes y favorables sobre estas intervenciones que integran aspectos religiosos y espirituales y que han sido eficaces para la disminución de síntomas psicológicos. Ya entonces, en la segunda unidad del libro, se titula Conceptualizando la religión y la espiritualidad en las especialidades de la psicología,
es decir, cómo se puede implementar este campo en distintas disciplinas. Por ejemplo, el capítulo 5, el doctor Axel Ramón Lucas, quien es un psicólogo de la salud, ¿verdad? Y un especialista en este campo y en el campo de la medicina conductual, discute cómo se puede promover la integración de las creencias religiosas y espirituales en el ambiente hospitalario. Entiéndase, existen muchos pacientes que están atravesando por condiciones médicas, condiciones crónicas y que en muchas ocasiones se encuentran en el ambiente hospitalario, en situaciones probablemente cercanas a la muerte, y en donde estas creencias religiosas y espirituales se pueden utilizar para fomentar introspección, para fomentar esperanza e incluso para fomentar, digamos, emociones positivas y conductas adaptativas dentro del proceso de hospitalización. El capítulo 6, a su vez, los autores también discuten cómo las creencias religiosas y espirituales impactan de forma positiva y negativa digamos, en la psicología, en la población de deportistas, y cómo de forma interesante muchos deportistas utilizan también sus propias creencias religiosas y espirituales como una fuente de motivación para su desempeño deportivo. El capítulo 7 se discute, es decir, un acercamiento a la religión y a la espiritualidad desde la psicología social comunitaria, y lo que hacen en este capítulo es que las autoras discuten cómo las creencias religiosas y espirituales se han utilizado para fomentar, digamos, mayor equidad, para fomentar justicia social, pero cómo también se han utilizado para fomentar desigualdades, para fomentar injusticia social, y también discuten de forma metodológica cómo se podrían llevar a cabo investigaciones desde el campo de la psicología social y comunitaria en lo que son las variables de la religiosidad y espiritualidad. Y a su vez también el capítulo 9 se discute la relación que existe entre la religión y la espiritualidad en el ambiente laboral. Y yo creo que esto va a ser un capítulo bien significativo para aquellas personas que estén estudiando en el campo, estudiando o que sean especialistas en el campo de la psicología industrial organizacional, es decir, cómo la religión y la espiritualidad impactan distintas variables que se estudian dentro del campo de la psicología industrial organizacional, tales como el desempeño laboral, el compromiso organizacional, y cómo se puede promover la integración de las creencias religiosas y espirituales en las organizaciones, ¿verdad? Para fomentar un mejor desempeño laboral. Ya entonces, en la unidad 3 se discute cómo podemos integrar la psicología de la religión y la espiritualidad en diversas poblaciones y contextos. En el capítulo 9, la doctora Lourdes Morales Alejandro, una especialista catedrática ya retirada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que se ha desempeñado en Puerto Rico por estudiar cómo la religión, cómo las diversas manifestaciones de las creencias religiosas y espirituales han impactado positiva y negativamente la población de adolescentes. Un capítulo excelente, y la doctora Lourdes Morales Alejandro también ha publicado libros de este tema y artículos. En el capítulo 10 se discute también cómo la religión y la espiritualidad pueden integrarse en el plan de tratamiento dentro de poblaciones que actualmente sufren de un uso problemático de sustancias. Y me parece que esto es importante porque la literatura científica de salud mental actualmente establece que la religión es una variable que causa la disminución del uso problemático de sustancias. Y aquí, ¿verdad? Quiero esclarecer que estoy utilizando la palabra causa. Es decir, que la literatura científica no meramente ha encontrado que existe una correlación inversa entre mayor religiosidad y menos uso y menor uso problemático de sustancias, sino que actualmente vamos mucho más allá de eso. Es decir, que se ha visto que las creencias
religiosas, específicamente la religión, en estudios experimentales causa una disminución del consumo de sustancias. Y me parece, ¿verdad?, que este hallazgo, específicamente que lo discute la doctora Crystal Park en un artículo muy interesante en el 2017 que publicó, titulado Avanzando nuestro entendimiento de la religión y la espiritualidad en el contexto de la medicina conductual, en donde se discute ampliamente esto que estoy comunicando. Me parece que es importante porque también en los medios de comunicación se da la impresión de dar mayor importancia a lo que es la espiritualidad y no tanto la religiosidad, como si la espiritualidad de alguna forma fuera más importante o tuviera mayor impacto en la salud mental que lo que es el componente de la religiosidad. Y eso también es importante aclararlo porque no necesariamente es cierto. Hay algunas variables de salud mental, como la que acabo de mencionar, en donde se ha visto que la religión tiene mayor peso para disminuir el uso problemático de sustancias que simplemente una espiritualidad personal que no esté asociada a la religión. Eso es bien importante dejarlo en claro, que tanto la religión y la espiritualidad son dos constructos y variables sumamente importantes. El capítulo 11 se discute lo que es la integración afirmativa de las identidades religiosas y espirituales a las identidades sexuales y de género. Este capítulo también me parece un capítulo excelente porque el doctor Caleb Esteban y el académico Díaz Medero discuten que en muchas ocasiones en los medios de comunicación y en los medios, ¿verdad?, y en las redes sociales se transmite este mensaje de que una persona que quizás tenga alguna orientación sexual que no necesariamente sea la heterosexual, ya automáticamente debería abandonar sus creencias religiosas y espirituales, o que existe, ¿verdad?, alguna incompatibilidad entre una persona que quizás tenga sus propias creencias religiosas, pero que quizás su orientación sexual no necesariamente sea la normativa. Pues en este capítulo se discute que una persona que quizás tenga una orientación sexual que no necesariamente sea la que concebimos como la normativa a nivel social, es decir, la heterosexual, no tiene por qué abandonar su fe religiosa, no tiene por qué abandonar sus creencias religiosas. Todo lo contrario, existen estudios científicos que se han realizado en donde se ha identificado que también para la comunidad LGBTQ+, las creencias religiosas y espirituales pueden ser aspectos importantes en su vida y pueden ser fuente de motivación y pueden ser una fuente de fortaleza en sus vidas. Claro, a pesar de que también se ha discutido los factores de riesgos de las creencias religiosas y que las creencias religiosas han desempeñado en esta población, también se discute cómo estas creencias pueden ser utilizadas positivamente. Y probablemente muchos de ustedes que han ofrecido servicios psicológicos a la población, quizás han atendido personas que pertenecen a la comunidad, a la comunidad LGBTQ+, pero que son profundamente religiosos y espirituales y utilizan sus propias creencias religiosas en sus vidas. Estos son aspectos que se discuten aquí basado en lo que se ha identificado en la literatura científica. El capítulo 12 también es un capítulo muy interesante porque dentro de la psicología de la religión y la espiritualidad también se estudia lo que es la población de no creyentes. Y es que la realidad es que actualmente el modelo clínico moderno de espiritualidad establece que la espiritualidad es una dimensión que no solamente pertenece a las poblaciones que son religiosas o a las poblaciones que son creyentes, sino que también existen personas que no necesariamente son creyentes, que no necesariamente profesan creencias religiosas, pero aún así se autodenominan espirituales. Y actualmente hay una población que se está estudiando en la psicología de la religión que se llaman los known, es decir, en español sería los nada, que son personas que se autodenominan espirituales, pero no religiosos. E incluso podemos ir más allá. Actualmente se han identificado personas que son ateas, son agnósticas, pero que se autodenominan espirituales.
y tienen un estilo de vida espiritual. Por ejemplo, Sam Harris es uno de los grandes proponentes de lo que es el movimiento del nuevo ateísmo y escribió un libro muy interesante, si no me equivoco, en el 2015, titulado Waking Up. Y en ese libro, él como ateo discute cómo las comunidades ateas o agnósticas pueden tener un estilo de vida espiritual. Claro, ¿verdad? Enfocado quizás en una conexión con la naturaleza, enfocado en una conexión consigo mismo, etcétera. Otro ejemplo pudiera ser, ¿verdad? Aquellas personas que practican lo que es el budismo. El budismo se ha conceptualizado como una de las religiones actualmente más grandes en el mundo, pero el budismo no es una religión teísta que profesa la existencia de Dios, como se haría en el cristianismo, por ejemplo. Sin embargo, los budistas también tienen un estilo de vida espiritual e incluso también se han desarrollado modelos de tratamiento que integran aspectos espirituales provenientes del budismo, como por ejemplo lo que es el mindfulness y otras prácticas también espirituales. Así que todo esto se discute aquí. También se discute, por ejemplo, ¿verdad? La importancia de no conceptualizar que las personas que son no creyentes ya automáticamente van a tener algún tipo de patología, porque en el pasado se transmitía el mensaje de que una persona que ya por ser no creyente ya era una persona que tenía algún tipo de patología, ¿verdad? Algún tipo de condición de salud mental, y eso pues claramente tampoco está respaldado por la literatura científica. Ya entonces, en el capítulo 13 se discute cómo podemos utilizar las creencias religiosas y espirituales como recursos de afrontamiento en la población de adultos mayores. También este capítulo está bien chévere porque en este capítulo, ¿verdad? Se discute cómo se ha identificado que en la población de adultos mayores, es decir, en la población de ancianos, puede haber un incremento en la espiritualidad y en la religión. Recordemos, ¿verdad?, que si lo evaluamos a la luz de las etapas psicosociales de Erik Erikson, ¿verdad?, ahí se discute cómo ya en esa etapa de la vejez, en muchas ocasiones, las personas que están pasando por esa etapa suelen hacer una reflexión acerca de su vida pasada e incluso comienza un proceso de aceptación sobre lo que es la muerte. Y en ese campo podría entrar lo que son las creencias religiosas y espirituales y cómo eso se asocia al proceso y aceptación de lo que es la muerte. Ya el capítulo 4 se discute lo que es el fanatismo religioso y el impacto del fanatismo religioso en la salud mental, física y social. Me parece que este capítulo es interesante porque en muchas ocasiones también se suele transmitir un mensaje que es un mito, como si la religión fuera sinónimo de fanatismo religioso. Y me parece a mí que eso tampoco está avalado por la literatura científica. Es decir, que existe una diferencia entre lo que es el fanatismo religioso y lo que es tener un estilo de vida religioso y espiritual que sean completamente adaptativos. Y en muchas ocasiones se pudiera malinterpretar como que una persona religiosa que es profundamente religiosa y espiritual es una persona que ya de por sí es fanática religiosa y eso tampoco está avalado por la literatura científica. Lo que sí se ha comprobado que hace daño en la salud mental, en la salud física y en la salud social es el fanatismo religioso. Pero el fanatismo religioso es una dimensión, es un componente distinto a lo que es la esencia de la religión o a lo que es la esencia de la espiritualidad. Y en muchas ocasiones es bien importante establecer esa diferencia para que entonces no se preste como que ya la religión de por sí es algo que es fanático o que es algo de fundamentalista religioso. El capítulo 15 es un capítulo bien diferente a todos los demás capítulos que he mencionado, porque es un capítulo que ya discute de forma práctica cómo se podría integrar las creencias religiosas y espirituales ya en el contexto de psicoterapia. Y específicamente la doctora Eunice Alvarado Díaz, colega de la Ponce Earth Sciences University, discute un estudio de caso clínico, ¿verdad?, acerca de un paciente
en donde ella tuvo la oportunidad de implementar un plan de tratamiento cognitivo, conductual, pero integrando las creencias religiosas y espirituales de la paciente. Y cómo esto fue un caso excelente que permitió que hubiera mayor rapport, mayor alianza terapéutica y que también la paciente pudiera utilizar sus propias creencias religiosas y espirituales, ¿verdad? Y que en este caso la proveedora pudo utilizar las propias creencias religiosas y espirituales para facilitar reestructuración cognitiva y modificar aquellos esquemas de pensamientos maladaptativos que estaban impactando de forma negativa el bienestar de la paciente. Y gente, ¿verdad? Les comento que esto es algo sumamente apoyado por la literatura científica. Como comenté hace un ratito, existen revisiones sistemáticas y metaanálisis sumamente interesantes acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual religiosamente integrada, es decir, donde se integran lo que son las creencias religiosas y espirituales dentro de ese plan de tratamiento cognitivo-conductual. Y esto es algo que ha sido apoyado también por la Asociación Americana de Psicología, y es un tipo de tratamiento que se debe utilizar en poblaciones que profesen creencias religiosas y espirituales. Es decir, no es un plan de tratamiento que se deba utilizar universalmente, ¿verdad? Porque una persona que quizás no profesa creencias religiosas y espirituales, pues probablemente este plan no se va a poder ajustar a este plan de tratamiento. Pero para personas que sí profesan dichas creencias religiosas y espirituales, este plan de tratamiento se puede utilizar, y también existen incluso manuales de tratamiento específicamente en donde se integran las creencias cristianas y prácticas del cristianismo en el contexto de salud mental. Y esto es algo que yo creo que rompe un paradigma tremendo, porque rápidamente se levanta la banderita de que cuidado, estás violando algo antiético, estás mezclando la religión, eso no va en la psicología. Siempre y cuando se utilice con fines psicoterapéuticos, se puede hacer. Y esto está avalado incluso por metaanálisis y por ensayos clínicos aleatorizados, donde los resultados han sido excelentes. Y ya, ¿verdad? A modo de, para culminar, ya el capítulo 16, pues se discute cómo podemos integrar la religión y la espiritualidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el adiestramiento de los profesionales de la salud mental. Y es que en muchas ocasiones, pues los profesionales de la salud mental no reciben adiestramiento, no reciben, por ejemplo, digamos, no hay, o son muy pocos los cursos de educación continua en donde se discuten cómo podemos integrar estos aspectos importantes dentro del escenario clínico y psicoterapéutico, y todo esto pues se discute en dicho capítulo. Y ya en el último capítulo, este servidor dedica algunas páginas discutiendo algunos argumentos que se han levantado en búsqueda de interferir en este campo, en búsqueda de desprestigiar este campo de estudio, que básicamente son mitos que se han levantado, y pues buscamos confrontarlos, ¿verdad? Con evidencia empírica y actualizada. Y a su vez en este capítulo busco promover y discutir varias recomendaciones sobre cómo podemos promover este campo en Puerto Rico a nivel organizacional, en las universidades, en el escenario clínico y en el contexto de investigación. Así que esto es un libro bastante amplio que cuenta con alrededor de 450 páginas, ¿verdad? Y me parece que esto es algo introductorio, ¿verdad? Que va a permitir para que se puedan conducir futuros esfuerzos. Este libro está dedicado a todos ustedes, a los profesionales y estudiantes en Puerto Rico de cualquier profesión asociada a la salud mental, y también una obra dedicada a todos aquellos que son sensibles a las creencias religiosas y espirituales de los pacientes y los clientes, ¿verdad? En ese escenario clínico e investigativo. Esta obra es para todos ustedes. Aquí pueden encontrar, ¿verdad? Algunos lugares donde podrían adquirir el libro. Pueden adquirirlo directamente con este servidor, o en la editorial Publicaciones Puertorriqueñas, o a su vez en las librerías que pueden ver en pantalla. Básicamente sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Quisiera ver aquí entonces abrir el espacio para que puedan realizar sus preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, tal vez podría abrir el micrófono y hacerla, pero si resulta que hay muchas personas, pues podrían escribirlo en el chat. Veo ya una pregunta. ¿Cómo se puede identificar a un fanático religioso? Bueno, en términos científicos, una persona que se pudiera catalogar, ¿verdad?, dentro de lo que sería fundamentalista, un fanático religioso, sería una persona que tiene unas creencias religiosas sumamente inflexibles, pero sobre todo cuando vemos que estas creencias religiosas están impactando de forma negativa la salud mental, la salud física o la salud social. Creo que cuando podemos ver que ciertamente existen creencias religiosas o supuestos religiosos que se pudieran desempeñar como factores de riesgos para la salud, ya entonces eso quizás podría estar, digamos, brincando esa línea de lo que es el fanatismo religioso. Y buenos días. Saludos. Habla José Santos, no sé qué le pasa a la cámara que me la viró. Yo soy bibliotecario, hasta ahí a cargo de adquisiciones. Felicito, el libro ya lo tenemos en nuestra colección. Esta es una guía excepcional para el estudio de la religiosidad y la espiritualidad desde la visualización de la psicología. Es bien interesante, pues, el fanatismo prácticamente se da en cualquier ideología religiosa, en el mundo político, incluso en los mismos que se llaman ateos, agnósticos. Es interesante porque a través de la historia, pues, hubo un experimento que fue un fiasco en cuanto a la espiritualidad y pues, concretamente el comunismo, el estalinismo, radicó prácticamente de la sociedad soviética todo aquello que era podía ser enemigo del Estado. Con los chamanes eso fue una barbarie, igual con toda la oposición. Luego se ha estudiado también cómo arrancarle al alma de los pueblos ese vínculo religioso espiritual ha sido un total fiasco. Igual se han hecho estudios también cómo la contemplación en las religiones cristianas, en el orientalismo, es bien positivo. Está identificado, visualizar, y como acá el catecismo católico se tuvo que, pues, modificar a la adaptación de las distintas culturas y pues por eso que tenemos las catedrales con tanto arte, con tanta difusión de obras. Pues le agradezco. Prácticamente ese es el comentario que les tenía. Básicamente coincido, ¿verdad?, con lo que habías mencionado. La realidad es que lo que es el fanatismo es algo que se puede manifestar en cualquier tipo de población. Es decir, no solamente en la población religiosa, también puede pasar incluso en la población de no creyentes. El mismo ejemplo que mencionó el caballero, que me parece acertado, de la Unión Soviética. Históricamente está documentado cómo la Unión Soviética durante la primera mitad del siglo XX promovió un régimen totalmente antirreligioso y como muchísimos religiosos en la Unión Soviética sufrieron persecuciones, ¿verdad? E incluso se desarrolló lo que se desarrolló en aquel tiempo una liga de ateos militantes en búsqueda de erradicar totalmente la religión en esa época. Así que el fanatismo es algo que se puede manifestar. Y con relación al asunto que mencionó del catecismo y todo esto y cómo estas prácticas pueden impactar la salud mental, les recomiendo ¿verdad?, a la audiencia que están aquí 2 libros bien chéveres que en lo personal he disfrutado muchísimo. Hay un libro que se titula Cristianismo Católico y Salud Mental por Harold Koenig, que es un psiquiatra e investigador de la Universidad de Duke, que discute, ¿verdad?, cómo las creencias cristianas, valores y prácticas del catolicismo pueden impactar positivamente la salud mental.
Y él también escribió un libro de cristianismo protestante y salud mental. Y son libros excelentes que ayudan muchísimo. Y Harold Koenig, diríamos que, ¿verdad? Les diría que probablemente es el investigador número 1 en el mundo en este tema, o de los principales investigadores. Así que es una literatura muy confiable que les recomendaría a aquellos interesados. Quiero por aquí el doctor Roberto González felicitar al doctor Orlando Pagán Torres por la presentación que ha tenido. El doctor Orlando Pagán Torres es profesor, ¿verdad?, de nuestro programa graduado de Psicología Clínica acá en el Departamento de Psicología. Y quiero hacerle una pregunta a Orlando. Orlando, después de haber terminado el libro y, ¿verdad?, que todos se reúnen y tienen, ¿verdad?, la edición final, ¿te diste cuenta de que faltó algo? ¿Y qué te gustaría añadirle al libro si algo faltara? Fíjate, esa es una pregunta excelente. Creo que si en el futuro, ya más lejano, fuéramos a hacer una segunda edición del libro, hay varios capítulos que se podrían añadir. Por ejemplo, me hubiera gustado añadir un capítulo dedicado a lo que es la población de personas que se autodenominan espirituales, pero no religiosos, ya que es un campo, una población que está aumentando muchísimo, sobre todo en la generación actual, y es un campo que también se está estudiando. Creo que eso sería un capítulo muy bueno, que yo tuve la oportunidad de pensar hace varias semanas y decir, si hiciéramos una segunda edición, podríamos añadir ese tema. Otro capítulo que podría añadir, que quizás es bien importante, es el tema de la definición de religión y espiritualidad, que siempre genera controversia. Esta definición, claro, se discute en el primer capítulo, lo que es la definición de religión y espiritualidad, las diferencias que pueden haber, las correlaciones que hay entre esas dos variables, pero un capítulo completo dedicado a ese tema me parece que sería de un buen avance para eso. Así que esos son algunos de las reflexiones que he hecho. Muy bien, te deseo el mayor de los éxitos, Orlando. Así que adelante, gracias. Muy buena presentación. Gracias, Roberto. Bueno, iba a hacer una pregunta que nos hicieron a través del chat y dice, el libro parece estar dirigido a profesionales de la salud mental. ¿Cómo pueden aplicar el contenido del mismo otros profesionales, gerentes educativos, especialistas en currículo u otras subespecialidades en educación? Bueno, en este caso, básicamente, aunque es correcto que este libro está dedicado a lo que son los profesionales y estudiantes asociadas a la salud mental, me parece que este libro también hace una contribución a nivel interdisciplinario, porque, por ejemplo, una persona que sea de otra profesión que no esté asociada a la salud mental se beneficiaría de la lectura del libro, porque el libro también explica las diversas manifestaciones de las creencias religiosas y espirituales y cómo estas pueden impactar la salud mental del individuo. Y yo creo que eso es algo que, aunque una persona, independientemente sea un profesional de la salud mental, debería estar consciente. Es decir, cuando las creencias, los valores y las prácticas asociadas a la religión y cómo podrían impactar positiva o negativamente a la población. Y yo creo que esto es importante porque de alguna forma fomenta que tengamos introspección todos nosotros. Es decir, si yo tengo creencias religiosas y espirituales, ¿cómo yo las estoy utilizando? ¿Cómo yo las estoy aplicando a mi vida? ¿Estoy utilizando mis propias creencias para el bien? ¿Las estoy utilizando positivamente? ¿Ves? Si yo la asocio a lo que dice, ¿verdad?, la escritura, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que mi cuerpo es templo de Dios. Estoy utilizando mis creencias religiosas para cuidar mi cuerpo como templo de Dios, para promover una calidad de vida, un buen funcionamiento en mi vida. Así que yo creo que este libro también fomenta introspección y conciencia en aquellas personas que no necesariamente sean profesionales de la salud. Tenemos también que 2 personas ya han escrito que si puede indicar cuáles fueron los libros que mencionó, o sea, si pudiera describirlos. ¿Los libros que mencioné? Sí. Claro, sí, pues el primer libro que les mencioné lleva por título en inglés, ¿verdad?, Cristianismo Católico
y salud mental, creencias, investigaciones y aplicaciones. Y básicamente lo que es un libro del 2017, así que es reciente. Lo que hace este libro y el otro libro de Cristianismo Protestante y Salud Mental es discutir lo que son las creencias doctrinales y teológicas del cristianismo y cómo estas creencias del cristianismo impactan positiva y negativamente la salud mental. Y discute también lo que las investigaciones contemporáneas han identificado sobre el impacto del cristianismo en la salud mental, que se ha estudiado muchísimo. Y la realidad es que se ha visto que los resultados son muy positivos, las aportaciones positivas de la fe cristiana en lo que es promover la conducta, en lo que es promover la conducta, emociones positivas y mejor salud física, y cómo en algunos casos estas creencias, ¿verdad?, se pudieran utilizar para fomentar algún tipo de conducta negativa, o cómo en algunos casos podrían impactar negativamente la salud mental, como por ejemplo, que se discute en el libro, y creo que fue un ejemplo que mencioné, cuando una persona que es profundamente religiosa piensa que por ser religioso nunca se va a deprimir. Imagínate que esta persona experimente una situación en su vida que impacte su salud mental y se deprima. Y esta persona es religiosa. Quizás por tener esa creencia tan inflexible y profunda, pudiera llegar a invalidarse a sí mismo. Entonces, discute también cómo, qué tipo de estrategias podemos utilizar a través de las propias creencias religiosas y espirituales del paciente para poder reestructurar o modificar esos esquemas de pensamiento. Por ejemplo, si lo utilizáramos desde la perspectiva cristiana, pues en la Biblia hay innumerables ejemplos de personas que se deprimieron y que realizaron conductas maladaptativas y que tuvieron pensamientos maladaptativos que impactaron la salud, pero también dentro de la misma escritura se hace énfasis en varios versículos bíblicos sobre la importancia de lo que son los pensamientos adaptativos y pensamientos positivos. Pues todo eso, ¿verdad?, de una forma breve y en un lenguaje sencillo y accesible, se discute en estas dos obras que acabo de mencionar. Harold Koenig es el autor, lo puedo escribir en el chat, cualquier cosita, para aquellos que estén interesados, ver si lo puedo escribir. Entonces, otra de las preguntas que dos personas también escribieron era si hay planes de publicar en formato de e-libro o formato digital. Sí, hay planes de eso. No es, ¿verdad? No, digamos que no va a ser pronto, quizás de aquí a un año aproximadamente, es algo que hemos estado tomando en consideración, así que sí, eventualmente se va a hacer. Entonces, hay una pregunta nueva que dice, ¿cómo se cualificaría al profesional para que pueda proveer un servicio cualificado de acuerdo a la religión o espiritualidad del cliente? Pues mira, me parece que yo creo que, ¿verdad?, si lo fuéramos a evaluar desde una perspectiva ética, ¿verdad?, los códigos de ética, y si me dejo llevar por el código de ética de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, hace énfasis en lo que es el componente de la competencia. Es decir, que cada profesional debe tener introspección acerca de cuáles son sus competencias clínicas para trabajar con una población en específico. Así que esto significa que, por ejemplo, yo quizás como persona que me dedico a estudiar este tema, quizás puedo tener la competencia clínica de poder integrar las creencias religiosas y espirituales de un paciente que tenga una creencia en específico, pero eso no significa que yo tenga la competencia para hacerlo con todas las poblaciones religiosas, ¿ves? Así que yo creo que va a ser bien importante realizar ese proceso de introspección y tomando en consideración ese aspecto ético de la competencia sobre qué aspectos yo clínicamente domino, tengo competencia, porque si busco realizar algún tipo de intervención en la cual no domino, quien se va a ver afectado, al fin y al cabo, va a ser el mismo cliente que está solicitando servicio. También es importante, y es lo que estamos promoviendo aquí en Puerto Rico, es que se puedan realizar cursos de educación continua
en donde se puedan discutir abiertamente estos temas, sin impedimento. Hasta ahora, solamente conozco que el Instituto de Investigación Psicológica de la Universidad de Puerto Rico, Jacinto de Río Piedra, ya integra lo que es, tiene un curso dirigido a la espiritualidad en psicoterapia, y es, ¿verdad? Forma parte de esos cursos de educación continua que han sido aprobados por la Junta Examinadora de Psicólogos. Así que esto es un curso que yo les recomiendo a todos que estén interesados en este tema. Pero esperamos continuar ¿verdad? Realizando esfuerzos para que estos cursos se puedan ofrecer en otros foros y visibilizar más el campo. Tengo una pregunta. Mejor lo verbalizo, que se me hace más difícil escribirla. El terapeuta, en su ética, no tiene que identificarse como cristiano, católico, protestante. No sé, como si... Sí, ahí entra, esa es una muy buena pregunta, porque ahí entra el tema de lo que son las autorrevelaciones, ¿ves? Y éticamente esto ha sido una controversia porque en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se discute en los libros de ética, hay personas que sí, autores que sí sostienen que un terapeuta puede hacer autorrevelaciones siempre y cuando sea con fines psicoterapéuticos. Hay otros autores que no apoyan lo que es el hacer autorrevelaciones, es decir, que el terapeuta dé información acerca de su vida personal en el contexto clínico. Así que con relación, ¿verdad? Para contestar directamente esta pregunta, no es necesario, no es una camisa de fuerza que el terapeuta tenga que decir que es cristiano para que pueda realizar este tipo de intervención. No es obligado, no es algo compulsorio. De hecho, han habido casos de terapeutas que no profesan creencias religiosas y espirituales, pero aún así proveen servicios psicológicos que integran el componente religioso y espiritualidad en psicoterapia, aunque el mismo terapeuta no necesariamente profese una creencia. He visto casos también de personas, por ejemplo, que son de la religión judía, pero integran técnicas religiosas y espirituales del cristianismo en un paciente, ¿verdad?, que profesa la fe cristiana. Integran creencias religiosas y espirituales del cristianismo con fines psicoterapéuticos para ayudar a este paciente. Así que en respuesta a esa pregunta, no es necesario que el terapeuta esté obligado a que tenga que hacer una autorrevelación de sus creencias religiosas. Orlando, te habla Daniel. ¿Cómo estás? Daniel, Daniel, wow, Daniel, bien. Saludos, bendiciones. Amén, igual. Me conecté un poquito tarde, pero pues la presentación excelente y pues agradezco mucho, ¿verdad? Pues tu libro, yo en mi caso, ¿verdad? Que soy seminarista y que me estoy formando para ser sacerdote, pues me enriquece también porque pues hemos aprendido siempre que el hombre es un ser integral y si una dimensión no está bien, pues se afectan todas las demás. Y en mi caso, ¿verdad? Que estaré ofreciendo como sacerdote y pastoralmente a las personas en su área espiritual, también de alguna manera, pues se trata la parte humana. Y en mi caso, los sacerdotes, ¿verdad? Cuando llegue una persona con una situación que no necesariamente sea espiritual o esté combinada espiritual y humana, pues uno tiene el derecho y el deber también de poder referir, ¿verdad?, a los profesionales de la salud. Y eso siempre se nos ha hecho ver que pues el sacerdote, ¿verdad?, pues no lo sabe todo y pues tiene que reconocer que entonces hay unos profesionales que pueden ayudar conjuntamente a esa situación, ¿verdad? Y uno pues también al mismo tiempo ofreciendo también pues esa ayuda en la parte espiritual. Y pues de verdad que excelente, me gustaría adquirir el libro porque ya, ¿verdad? Pues yo que estoy ya finalizando la formación, pues, y estoy en el campo también un poquito pastoral los fines de semana, pues me vendría muy excelente y de verdad, pues para esta formación. Dios te bendiga, Orlando, y de verdad que bueno.
Qué bueno, Daniel, nuevamente, ¿verdad? Un placer tener este intercambio, Daniel. Nos conocemos, ¿verdad? Básicamente desde hace toda la vida, desde la infancia, así que me produce mucha alegría, ¿verdad? Que estés compartiendo con nosotros en este momento. Basado en lo que comentó el colega, Daniel, coincido totalmente con su apreciación sobre este tema. Me parece importante que los líderes religiosos, sacerdotes, pastores, también puedan recibir, digamos, adiestramiento sobre este tema, porque aunque un líder religioso, ¿verdad? Por definición, no es un profesional de la salud mental, pero con el propósito de promover una integración de disciplinas, pues, por ejemplo, los líderes religiosos, cuando puedan identificar que ya hay una situación que probablemente está asociado a, digamos, a lo que es diagnóstico de salud mental, pero los líderes religiosos también pueden tener esa apertura para hacer los referidos pertinentes para que el paciente, a pesar de recibir consejería religiosa y espiritual, que es muy importante, que también el paciente pueda beneficiarse de tratamiento de salud mental. Así que yo creo que esto es algo también que podemos ver de una forma integrativa, es decir, en la perspectiva de consejería religiosa y espiritual, se trabajan aspectos específicos asociados a las creencias teológicas, doctrinales del paciente, pero si vemos que el paciente se puede beneficiar de tratamiento de salud mental, ¿por qué no hacer el referido? ¿Verdad? Si lo que buscamos al fin y al cabo es promover la salud, el bienestar y cuidar de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como templo. No sé si hay más preguntitas por ahí. No, ya, entonces, ¿verdad? El resto son comentarios de que la presentación fue excelente, que era un muy buen libro de referencia, etcétera. Pero ya, ¿verdad? Si alguien más tiene alguna pregunta que añadir, si no, pues entonces, pues nada, les recuerdo, ¿verdad? Que esta actividad ha sido traída a ustedes por la Biblioteca Encarnación Valdés Recinto de Ponce y les exhorto a que nos acompañen en nuestra próxima actividad, el taller Identificando Datos de Población y Vivienda de Puerto Rico, que ha de celebrarse el martes 15 de febrero a las 10:30 de la mañana a través de esta misma plataforma. No sé si nuestro invitado quería decir algo más antes de concluir. Simplemente, ¿verdad? Y como mencioné al principio, darle las gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y a la Biblioteca Encarnación Valdés por su apertura y por crear espacio para estos foros. Muy agradecido. Yo también quiero agradecer a nuestro invitado, al doctor Pagán, por pensar en nosotros y darnos la oportunidad de promover este libro a través de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que dijeron sí a nuestra invitación. Que tengan todos un buen día. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y damos por concluida esta actividad.